Una crisis de fe. Sé que Dios no me va a dar nada que no pueda soportar. Solo desearía que no confiara tanto en mí. Madre Teresa. La mayoría de nosotros sabemos lo que es tener una experiencia extrema, como por ejemplo en la cima de una montaña. En el caso de muchos de nosotros, esa es al fin y al cabo la forma en que llegamos a ser cristianos. Tuvimos una asombrosa experiencia en la que sentimos la presencia de Dios de una manera real, palpable y consumidora. Sentimos su amor, su gracia, su poder, su espíritu. En ese momento supimos que queríamos pasar el resto de nuestra existencia en esta tierra y también en la eternidad, sirviéndolo, buscándolo y dándolo a conocer. Por cierto, esa es mi historia. Tras leer acerca de la gracia de Dios en el 2º capítulo de Efesios, caminé solo hasta un lugar aislado que se encontraba justamente fuera de la caseta de softball en mi universidad. Aunque nunca lo podría describir de manera adecuada, la presencia de Dios fue tan real para mí en aquel lugar como el almuerzo que acababa de comer en la cafetería. Pude sentir su amor, sentir su perdón, escuchar su delicado susurro que me llamaba hacia sí. Y fue entonces cuando aquello sucedió. Me arrodillé y con mis propias palabras le pedí que se apoderara de mi vida entera. Cuando me levanté, era una persona diferente. Y comenzó mi transformación espiritual. No me importaba dónde estuviera, porque creía que Dios estaba conmigo. Compartí mi fe con mis hermanos de la fraternidad, con mis profesores, con mis compañeros del equipo e incluso con mis contrincantes. Tal parecía que Dios respondía a todas y cada una de mis oraciones. Cada versículo bíblico que leía me parecía que había sido escrito para mí exclusivamente. Y donde quiera que iba, me parecía que Dios me daba las palabras que debía decir y me mostraba algo que podía hacer. Al principio, ser cristianos nos puede parecer semejante a esta asombrosa experiencia. Tienes unos poderosos momentos de oración y estudio de la Biblia. Cada día, sus palabras parecen saltar de sus páginas a tus ojos, ministrándote de una manera perfecta. Los sermones parecen hechos especialmente para ti, que trataran de algo importante por lo que tú estás pasando, o que explicaran con amplitud un texto bíblico que acabas de leer. Luego, ves ese mismo versículo en algo que puso otra persona en las redes sociales y sabes que Dios te está hablando. Cuando entras a tu auto, tu canción favorita es la que sale por la radio y te parece como si Dios la hubiera puesto en ese momento para ti solamente. Sientes la urgencia de ayudar a tus amigos que no son cristianos, por lo que Dios te da continuamente las palabras adecuadas que debes decir en cada momento. Sabes que Él está contigo. Cuando llevas prisa en el centro comercial, te encuentras un espacio de estacionamiento libre, precisamente en la línea más cercana al edificio. Es entonces cuando sabes que estás en la cima de la montaña. Sin embargo, en cierto punto, la vida comienza a regresar poco a poco, y la presencia de Dios parece esfumarse. Sin que te des cuenta siquiera, habrás descendido de la montaña para regresar al mundo real, por lo que tu fe ya no te parece tan asombrosa. Sigues creyendo en Dios, sigues asistiendo a la iglesia, sigues tratando de leer la Biblia y de orar cuando tienes tiempo. Pero ahora, los sermones no siempre son exclusivos para ti. Tu canto favorito ya no vuelve a sonar en la radio, y los mejores puestos del estacionamiento están todos ocupados. De repente, notas que tu vida no va como esperabas ni como la tenías planeada. Sientes que tus oraciones son obsoletas y que no llegan a ningún lado. Tal parece que Dios te ha dejado de escuchar. Alguien te traiciona, no sientes a Dios tan cercano como antes. Te sientes desorientado, incierto sobre tu posición con respecto a Dios. Ni siquiera sabes si aún sigues en pie. Estabas en la cima de la montaña, pero ahora estás abajo
en el valle. Si nunca has estado allí, espero que nunca vayas. Sin embargo, sospecho que es posible que sepas algo acerca de lo que te estoy diciendo. Un día te despertaste solo para darte cuenta de que estabas agotado, desalentado, con una lucecita anaranjada encendida que te indica que el contenido del tanque de tu fe está peligrosamente bajo. En ese momento es cuando chocamos con lo que Seth Godin, escritor y gurú de mercadeo, llama el chapuzón, y que describe como ese valle en la curva del aprendizaje que nos cuesta mucho trabajo atravesar para madurar en nuestra carrera y pasar de aprendiz a maestro. Aunque Godin usa esta imagen para hacer unas inteligentes observaciones acerca del mercadeo y el avance en el campo que hayamos escogido, espero aplicarla de una forma diferente, para describir ese oscuro valle que tenemos necesidad de atravesar cuando bajamos de la cima de la montaña. En su libro Experiencia con Dios, el autor Henry Blackaby describe ese valle como una crisis de fe, una temporada de luchas y dudas con Dios y su bondad en nuestra vida. Por lo general, esas crisis son despertadas por una circunstancia en especial, como un desafío físico serio, un revés económico o una desilusión en alguna relación. Muchas veces lo que despierta esa crisis es algo inesperado o incluso inimaginable. A veces son varios acontecimientos, más pequeños pero desafiantes, que coinciden de modo que la carga combinada de ellos se convierte en un peso aplastante que hace que la fe de la persona sucumba. ¿Acaso Cristo no dijo que su carga era ligera y su yugo era fácil? Mateo capítulo 11, versículo 30. De repente, el simple hecho de levantarnos de la cama por la mañana se vuelve amenazante. No te puedes imaginar cómo vas a poder pasar el resto de la mañana, mucho menos un día completo. ¿Dónde está Dios ahora? En esos momentos, la fe nos parece irrelevante. Cuando se está hundiendo el Titanic, es difícil disfrutar de un juego de tejo en la cubierta o apreciar el cuarteto de cuerdas que toca música en su templete. Cuando no sabes si la radiación y la quimioterapia van a dar buen resultado, o de dónde te va a llegar el dinero, o cuándo volverás a ver a tu hijo, te es difícil creer que orar, confiar y esperar puedan cambiar las cosas. Es difícil tener fe cuando se tiene tan poco control sobre todas las demás cosas de la vida. A veces el dolor es tan intenso que solo puedes pensar en algo que te alivie. Todo tu ser lo que quiere es detenerse. Como el dolor inmediato es tan extremo, en vez de meditar en Jesús, tal vez solo estés pensando en la manera de salir del sufrimiento por el que estás pasando. Sin embargo, ese momento se puede volver crucial en tu caminar de fe. Es entonces cuando puedes experimentar la profundidad de la gracia de Dios de una manera que es imposible hacer en otros momentos mejores. Su presencia es real en medio de tu dolor, y se podría hacer más real en ese valle que cuando estabas en la cima, si puedes reconocer que la forma de salir es atravesarlo, no salir de él. Tal vez esa sea la razón por la que Blackaby ve a esa crisis como un requisito tan vital para la fe cristiana. Con el fin de volvernos más fuertes en la fe, más entregados a Dios, más enamorados de Jesús, es necesario que nuestras creencias sean puestas a prueba. Es necesario que sean probadas. Blackaby lo explica así. ¿Va a pedirte Dios alguna vez que hagas algo que no puedas hacer? La respuesta es sí, y todo el tiempo. Es posible que te digan que Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Aunque es probable que tengan buena intención, sencillamente eso no es cierto. La Biblia sí dice que Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Sin embargo, muchas veces te da más de lo que puedes soportar
para que aprendas a depender totalmente de Él. Es posible que esas palabras sean difíciles de leer y de digerir cuando uno está sufriendo. Lo entiendo. Créeme que lo entiendo. Recuerda, yo he pasado por eso. Y como pastor, con frecuencia, acompaño a las personas mientras atraviesan los momentos más difíciles de su vida. Nunca son fáciles. Sin embargo, la fidelidad de Dios siempre es evidente. Pasé una cantidad considerable de tiempo con un hombre al que llamaré Martín. Este hacía poco que seguía a Cristo y se sentía culpable por haberle desfalcado una gran cantidad de dinero a su patrono. Después de estudiar la situación con unos consejeros de confianza, Martín decidió que lo correcto era confesar su delito y esperar que pasara a lo mejor. Lamentablemente, lo que sucedió se pareció más bien a lo peor. La compañía de Martín lo acusó ante la ley. Aunque él admitió su delito y aceptó devolver el dinero, fue sentenciado a 7 años de prisión. 7 años por confesar y hacer lo correcto. Algunas personas se habrían enojado con Dios. En cambio, Martín me dijo que nunca había estado tan cerca de Dios como cuando estaba preso. Durante ese tiempo, sus raíces espirituales se hicieron más profundas y su fruto espiritual se multiplicó. Cada vez que recibía una carta suya mientras estaba en la prisión, siempre iba firmada así: su gracia es suficiente. Martín. Cuando escogieron a mi hija Mandy para relatarle su historia a unos adolescentes, me sentí sumamente orgulloso al oírla hablar acerca de su fe en Cristo. Lo hizo de una manera tan excelente que Christine Caine, famosa conferencista internacional, la invitó a hablar en una gran conferencia para mujeres. Todos podíamos sentir que Dios le estaba abriendo puertas a nuestra seguidora especial de Jesús de solo 21 años. Entonces se enfermó. Ya mencioné anteriormente la mononucleosis. Ahora bien, eso solo fue el principio. Le siguieron un número tan grande de complicaciones que no te las puedo escribir aquí. Un minuto estábamos juntos en la cima de la montaña. Al siguiente, íbamos dando tumbos en picada en medio de una avalancha hacia el valle. Aunque no parece que la fe de Mandy haya titubeado, como padre tuve algunas conversaciones difíciles con Dios. Por eso, cuando me encuentro con personas que tienen profundas luchas con la fe, me es fácil escucharlas pacientemente hasta el final. Siento por ellas una compasión que no tenía antes, e incluso cuando hablo con personas que tienen ideas diferentes sobre la existencia o la bondad de Dios, mi forma de hablarles ha ido cambiando con el tiempo. A lo largo de años de maduración, he aprendido que no nos toca a nosotros obligar a los demás a tragar nuestras propias creencias hasta obligarles a hacerse eco de lo que queremos escuchar de ellos. No, nuestra labor consiste en desafiar sus situaciones, haciendo las mismas cosas que hizo Jesús: amarlas, retarlas, aceptarlas y perdonarlas. Me parece que el cristianismo ha adquirido una mala reputación en estas últimas décadas, porque son muchos los creyentes que tratan de fingir que se lo saben todo. En esto va incluido el problema del dolor en el mundo. Permíteme que te repita que no estoy contra el desarrollo de una comprensión teológica sobre la maldad que hay en el mundo, el sufrimiento humano y la bondad de Dios. Son cosas muy importantes, solo que cuando uno se encuentra frente a un padre al que le acaban de matar a su hijo en la guerra, o a una mujer que acaba de saber que su cáncer ha vuelto a aparecer, la teología, o al menos la capacidad o necesidad de explicarla, no es forzosamente nuestro mejor recurso. Cuando las palabras no dan resultado, recuerda que un gesto sí. El amor funciona. Un abrazo da resultado. Esa es la belleza y también el poder de la encarnación. Dios no nos gritó desde el cielo que nos amaba.
Nos mostró su amor en la tierra al hacerse uno de nosotros en la persona de su Hijo Jesús. Cuando alguien está en el valle, más que tratar de explicar lo que está sucediendo, hay veces que es mejor que escuchemos. En vez de predicar, enfoquémonos en amar. Y en esos momentos de callada presencia, muchas veces Dios se revela en maneras que van más allá de nuestra capacidad humana para comprender. A menos que nuestro propio sufrimiento nos acerque más a Dios, será difícil manifestar una compasión genuina y una esperanza a los demás. Cuando no estamos conectados con el dolor del prójimo, nos sentimos tentados a darle, más que compasión, frases triviales y respuestas prefabricadas, diseñadas todas para mantener intacta nuestra frágil fe. Hay quienes llegan incluso a decirles a los que sufren que eso se debe al pecado que hay en su vida, o a que no tienen suficiente fe, o sencillamente les dicen que están recibiendo lo que se merecen. ¡Qué respuesta tan terrible, peligrosamente hiriente y ajena a la Biblia! Yo no veo en ningún lugar que Jesús condene a las personas que sufren. Solo lo veo permitiendo que su gracia dé convicción a sus corazones y las convenza de su necesidad. Nuestro mundo está destrozado, debido a que vivimos en un mundo en el que nuestro libre albedrío le ha abierto las puertas a nuestro enemigo espiritual. Todos seguiremos pasando por sucesos dolorosamente difíciles, terribles e inesperados. No se trata de que al madurar en nuestra fe quedemos exentos de esos sucesos. Lo contrario podría estar más cercano a la verdad. Sencillamente, se trata de que hemos pasado por suficientes sufrimientos y crecido tanto estando más cerca de Dios, incluso a pesar de nuestro dolor, que nuestra fe se ha visto fortalecida, se ha vuelto más profunda y ha madurado para cuando surja el próximo momento difícil. El escritor y erudito C.S. Lewis lo explica de esta manera: no estoy seguro de que Dios quiera que seamos felices. Pienso que quiere que amemos y seamos amados. Sin embargo, somos como niños. Pensamos que nuestros juguetes nos hacen felices y que el mundo entero es nuestra guardería. Algo nos tiene que sacar de esa guardería para entrar en las vidas de los demás, y ese algo es el sufrimiento. Habacuc conocía de manera directa lo que estamos hablando. Él se deslizó por el valle y pasó por una crisis de fe. Lo que él veía y lo que sabía acerca de Dios no encajaba. Sencillamente le era difícil comprender que el Dios de Israel se quedara de brazos cruzados y permitiera la clase de atrocidades que él estaba presenciando. Por eso escribió: Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Habacuc, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Puedes sentir su dolor, sus dudas, su concepto de la injusticia? Básicamente lo que está preguntando es: ¿acaso no eres tú el Dios eterno y todopoderoso? ¿Por qué no haces algo? Después le recuerda a Dios que Él mismo era el que había escogido a los que ahora estaban castigando a los inocentes. En un tono casi sarcástico, Habacuc le dice: tú ni siquiera puedes ver la maldad, pero la permites. Como muchos de nosotros, Habacuc no puede comprender por qué Dios no hace lo que él cree que debería hacer. Ten en cuenta una cosa: Habacuc es un hombre que ama a Dios. Lo que él dice está en la Biblia. No es un airado blog que ha publicado algún petulante que odia a los cristianos. Habacuc
no se quedó callado. Y tampoco nosotros deberíamos callar. Dios puede responder todas las preguntas que nos atrevemos a hacerle. Tal vez no nos responda con una voz audible y poderosa. Lo más probable es que no lo haga. Sin embargo, no se enoja con nosotros cuando le planteamos nuestras dudas. No va a salir furioso de la habitación cuando a nosotros nos dé una rabieta. Él nos comprende. Aun cuando saquemos a relucir nuestras emociones, lo que Él quiere es acercarnos más a sí mismo. Tenemos su permiso para hablar con libertad. A veces pienso que tenemos temor a expresar nuestras preguntas, no porque nos preocupe la respuesta de Dios, sino porque nos inquieta nuestra propia respuesta. Tenemos miedo a decir lo que estamos sintiendo muy dentro, en los rincones más oscuros de nuestra alma. Nos aterra pensar que, si admitimos cómo nos estamos sintiendo en realidad, nuestra fe se vaya a resquebrajar. Sin embargo, lo opuesto es lo cierto. Cuando reprimimos el dolor de lo que estamos experimentando, suprimiéndolo y negándolo, es cuando nuestra fe se vuelve tan dura y tan frágil que se puede hacer añicos. Tal vez esto explique por qué, cuando alguno de nosotros se desliza hasta llegar al valle, tratamos de obligarnos a subir a la fuerza hasta la cima de la montaña. Queremos esa cercanía que solíamos tener con Dios. Ahora bien, negar que las cosas son de la manera que son, negarnos a creer la verdad, es como tratar de subir corriendo una duna de arena. Una mujer que se ha quedado sin trabajo podría decir: he perdido mi trabajo, pero no importa, yo sé que Dios me puede proporcionar uno mejor, así que me voy a sentar a esperar que llegue. O bien, un hombre podría negarse a creer el diagnóstico que le da su médico. No, a mí no. Yo solo voy a orar y confiar en que Dios va a sanarme. No necesito ninguna clase de tratamiento. No me malinterpretes. No estoy desechando el hecho de que Dios pueda darnos un trabajo que no sabemos de dónde viene, o sanar a las personas de forma milagrosa, y en efecto lo hace. Sin embargo, cuando nos retiramos y nos negamos a sentir el dolor de nuestra desilusión, entonces es cuando realmente no estamos confiando en Él. Lo estamos usando, y tal vez perdiéndonos unas oportunidades mejores para crecer. Las cimas son magníficas, pero no se ven muchas granjas sobre las montañas. ¿Por qué? Porque las cosas crecen mejor en los valles. Tu tiempo en el valle tal vez no sea agradable, pero en los valles de la vida es donde nos acercamos más a Dios y nos fortalecemos más en nuestra fe. Concuerdo con C.S. Lewis en cuanto a que el plan más elevado de Dios no es nuestra felicidad inmediata. Yo creo que Dios se dedica mucho más a lograr nuestro gozo eterno, nuestro crecimiento espiritual y la mejora del estado de nuestro corazón. Eso implica que necesitamos crecer para salir de nuestra infancia espiritual y llegar a una creencia más rica, siempre en proceso de maduración, sobre un Dios que es infinitamente más sabio que nosotros. Necesitamos aprender a confiar en Él, aun cuando no lo podamos sentir, creer en Él, aunque lo que haga parezca no tener sentido, y seguirlo, aun cuando no estemos seguros en cuanto al lugar hacia el cual nos dirija. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Por contradictorio que esto nos parezca, no creo que Santiago nos esté diciendo que traguemos saliva y sigamos caminando. Creo que está recordándonos que hay un cuadro mayor, una historia más larga, una sensación de que está sucediendo algo mayor que la prueba en la cual nos vemos atrapados. Aquí hay algo curioso. Santiago no nos dice que no podemos preguntarle a Dios qué está sucediendo.
solo nos dice que nos sintamos muy dichosos cuando nos tengamos que enfrentar con nuestras pruebas. Tal como Habacuc parece haberlo entendido, el propósito es hacer preguntas sinceras al mismo tiempo que confiamos en Dios y en su palabra. Piensa en esto. Puedes tener una fe sincera en Dios, aunque estés batallando con preguntas sin responder. Dios es lo suficientemente grande como para manejar todo eso, y te ama lo suficiente como para ser paciente contigo mientras aprendes acerca de aquellas partes de su naturaleza que eran demasiado profundas para que tú las comprendieras antes de entrar en tu crisis de fe. Al parecer, este profeta también estaba dispuesto a escuchar a Dios cuando le respondiera, lo cual Dios hizo, tal como veremos a continuación. La buena noticia es que Dios va a encontrarse contigo en tu momento de mayor necesidad. Así como le responde a Habacuc, te responderá a ti. De hecho, Dios tiene mucho que decirnos acerca de la forma en que debemos enfrentarnos a las pruebas. Te repito, Él nunca nos dice que no podamos hacerle preguntas sinceras. Al contrario, lo que Jesús nos dijo es: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Así que si tienes preguntas, hazlas. Solo que debes estar preparado para cuando Dios te responda.